Hola tiramisús y bienvenidos una vez más a una nueva receta. Hoy vamos a preparar una receta dulce riquísima y muy facilita. Se trata de unas delicias turcas también conocidas como lokum. Están buenísimos, son como caramelitos blandos, como gominolas. Normalmente tienen sabor a zumo de frutas. Nosotros hoy los vamos a elaborar con zumo natural de naranja para aprovechar la temporada. Estos caramelos son típicos de Turquía, pero también son muy populares en países como Grecia, Albania, Bulgaria, Rumanía, Siria, Egipto, Túnez. Mirad lo blanditos que quedan por dentro, con un té calentito ahora en invierno se apetecen muchísimo. Y para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Naranjas maduras que tengan jugo, en este caso he utilizado 4 naranjas y media y me han salido 400 ml de zumo, 100 ml de agua, 3 cucharadas de azúcar blanco, 6 cucharadas de maicena, y una cucharadita de aceite de coco virgen extra. Lo primero que vamos a hacer es preparar el molde que vamos a utilizar para verter nuestra mezcla. Yo voy a utilizar una fuente resistente al calor del horno. Vamos a echar un chorrino de aceite de girasol y un pelín de agua y vamos a mover un poquito la fuente para que esta mezcla llegue a todos los rincones, tanto en la base como un poquito en los bordes. De esta forma no vamos a tener ningún problema a la hora de desmoldar nuestra masa, ya veréis que sale sola. Ahora vamos a partir las naranjas por la mitad y vamos a sacar el zumo con ayuda de un exprimidor. Con 4 naranjas y media me han salido 400 ml de zumo, que son los que necesito para hacer esta receta. La cantidad de zumo depende del tamaño de la naranja y también de lo maduras que estén. Lo ideal es utilizar naranjas que tengan mucho jugo y que estén bien maduras, pero no pasadas. Y los restos de naranja que quedan encima del exprimidor podemos reservarlos en un platito, agregarles un poquito de canela molida y comerlo, por ejemplo, con queso cottage, un trocito de queso fresco, un yogur, algún producto lácteo, lo que más os guste. A continuación, y en un cazo fuera de fuego, vamos a verter el zumo de naranja, el agua, el azúcar y la maicena. Y mezclaremos muy bien hasta que todo quede bien disuelto e integrado. Y una vez conseguido, vamos a poner nuestro cazo al fuego, en este caso a fuego medio. Y cocinaremos nuestra mezcla hasta que espese y sin dejar de remover con la cuchara de madera. Al principio vais a notar que va a tardar un poquito, así que podemos parar unos segunditos para no cansarnos demasiado. ¿Habéis visto? Después de unos minutos ha tomado una textura gelatinosa y también ha cambiado de color. Removeremos sin parar para que no se nos pegue en el fondo y esperaremos a que la mezcla empiece a burbujear. Una vez conseguido, retiraremos del fuego, añadiremos la cucharadita de aceite de coco y mezclaremos bien.
Ahora vamos a pasar nuestra mezcla a la fuente que teníamos engrasada con aceite de girasol y agua. Moveremos un poquito la fuente para que nuestra mezcla quede bien asentada y vamos a extenderla con ayuda de la cuchara de madera para que quede bien lisita por arriba. ¿Habéis visto? Hemos rellenado más o menos un dedo de la fuente. Así que ya sabemos que nuestras delicias turcas nos van a salir de este grosor. Y para terminar vamos a dejar enfriar nuestra masa primero a temperatura ambiente y después nos la vamos a llevar a la nevera toda la noche para que tenga una buena consistencia. Y al día siguiente vamos a preparar coco rallado suficiente en un platito para poder rebozar nuestras delicias turcas. Y vamos a ir girando la fuente poco a poco de lado a lado para ir despegando los laterales de nuestra masa. Vais a ver que se despegan solitos. Y una vez logrado y con mucho cuidado, vamos a hacer tiras de unos 2 dedos de ancho, primero verticales y después horizontales, y con ayuda de la punta de un cuchillo. ¿Habéis visto? Se nos han formado unos cuadraditos. Ahora los vamos a ir sacando con ayuda de una espátula y con mucho cuidado, ya que son un poquito sensibles y no queremos que se nos rompan. Y nos los vamos a llevar al plato en el que teníamos reservado el coco rallado para rebozarlos por todas partes. Y por último, vamos a partirlos una vez más en el mismo plato del coco rallado para hacerlos a tamaño de bocado y podérnoslos tomar con un té bien calentito. Aunque se me ocurre que con un chocolate caliente tienen que estar muy ricos, ya que el contraste naranja-chocolate es delicioso. Y listas, así es como han quedado, ¿habéis visto? Ahora las vamos a pasar al plato de presentación. Y si queréis podéis espolvorear un poquito más de coco rallado por encima, eso ya como más os guste. Y aquí tendríamos el resultado final. Son una maravilla, quedan buenísimos, son unos caramelitos con zumo natural de naranja deliciosos. Aquí tenemos ya nuestro té calentito y algunos cuadraditos de chocolate para ir alternando. Después de rebozarlas en el coco rallado podéis conservarlas en la nevera. Vais a notar que conforme más tiempo estén en el frigorífico van a tener una mejor consistencia y un sabor más concentrado. Afiyet olsun. Buen provecho. Si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta y a suscribiros al canal para no perderos ninguna delicia. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!